Buen día a todos, bienvenidos a la Cátedra de Nutrición y Deporte. Vamos a intentar sumar dos conceptos importantes que desde el punto de vista nutricional creo que nos viene a bien tanto a las nutricionistas como a los profesores de educación física, que es un poco combinar ambas carreras, nutrición y deporte. Y para eso hay que entender todo lo que es periodización del entrenamiento y periodización nutricional y cómo la nutrición debe adaptarse al entrenamiento y no el entrenamiento adaptarse a la nutrición. Por eso es que creo que con este tema vamos a abarcar todos los temas que entran en la unidad 1, como son, por ejemplo, conceptos de nutrición y alimentación, diferencia entre ambos procesos, todo lo que son nutrientes, digestión, absorción, metabolismo, y cómo dentro de la fisiología del entrenamiento podemos incorporar a la nutrición como otra ciencia que puede ser muy valiosa para la eficiencia en el rendimiento deportivo. Por lo cual les voy a presentar ahora un tema que tuve el gusto de disertar en La Paz, en el Congreso de La Paz, y que me parece muy interesante para aclarar muchos mitos y sobre todo charlatanismo nutricional que existe tanto en la ciencia de la actividad física como de la educación física como en la nutrición misma y sobre todo en la nutrición adaptada a entrenamientos y a deportes específicos. Y voy a empezar el tema con periodización, estrategias, hábitos, cosas que no podemos dejar de tener en cuenta al momento de trabajar en nutrición deportiva. Y sobre todo una gran grieta que diferencia lo que acabo de nombrar a lo que se denomina esclavitud o moda. Quiero comentarles que hace más de 20 años me dedico a la nutrición deportiva, soy antropometrista a nivel ISAC 1 y 2, tengo que revalidar el 2, soy docente en la Universidad de la Aconcagua, en esta cátedra, también doy una cátedra en Medicina Laboral en la Universidad Nacional de Cuyo y además docente del Instituto de Ciencias Biomédicas San Agustín. Mi intención en la capacitación de nutrición y deporte es transmitirles un poco la experiencia y además de la experiencia que trabajen y aprendan haciendo, sobre todo en el campo. Por lo cual, al momento de evaluar, evaluaré no solo la forma en la que ustedes han trabajado en el campo, sino también su nivel de observación, el compromiso que tienen con la carrera y de qué manera podemos trabajar en equipo. La cátedra no espera que ustedes sean nutricionistas, no espera que ustedes elaboren dietas, no espera que armen planes alimentarios, simplemente es que aprendan a trabajar en equipo, que comprendan conceptos nutricionales y cómo esos conceptos nutricionales son imprescindibles al momento de manejar grupos, equipos o personas a las que entrenen. Nos vamos a encontrar, sobre todo en la bibliografía, con muchas habilidades y estrategias. Las habilidades es conocer y saber cuándo, dónde, en qué momento es ideal aplicar ciertas estrategias y en qué momento estas estrategias pueden no ser tan adecuadas. Y las estrategias muchas veces que se nombran, y sobre todo en todos estos medios de información, ya sea televisión, Instagram, Facebook y toda la gama de Google que ustedes pueden llegar a investigar, se van a encontrar con muchas cosas, como por ejemplo dieta proteica, low carb, dieta cetogénica, dieta paleo. Y más de uno de las personas que les ha tocado seguir o entrenar, seguramente habrán venido un día comentándoles que han hecho la dieta cetogénica o la dieta proteica o la paleolítica o que están haciendo ayuno intermitente.
Y muchas veces uno se queda si realmente, o se pone a pensar si realmente esa estrategia que muchas veces podemos utilizar en ciertos momentos deportivos y otros no, son adecuados para ese sujeto. Si realmente ese sujeto se ha hecho análisis de laboratorio, se ha investigado si realmente lo requiere o no, en qué momento sería ideal o en qué momento no, qué situación económica, financiera, psicológica está atravesando ese individuo como para poder guiarse por ese tipo de dieta. Creo que hoy en día todas estas cosas, y sobre todo en pospandemia, donde factores económicos, políticos, sociales están arrasando con la salud mental, física y psicológica y funcional del individuo. Creo que hoy, más que nunca, deberíamos saber, más que de dietas, de qué nos pasa como sociedad y el por qué tener que esclavizarnos con el seguimiento de una dieta o con una estrategia si realmente no se requiere. Ahora, hay momentos deportivos y sobre todo en los deportes no amateurs, pero sí en los deportes federados o en deportistas que son realmente de élite, donde tal vez algunas de estas estrategias nos sirvan en función al objetivo nutricional que buscamos. Pero para eso no vamos a hablar de una dieta, vamos a hablar de un sujeto. Y ese sujeto vive en un contexto, en un contexto social, en un contexto político, en un contexto económico, familiar, que no voy a dejar de tener en cuenta al momento de planificar qué hacer desde el punto de vista nutricional, sin dejar en cuenta, por supuesto, la periodización de su entrenamiento y sin dejar en cuenta sus objetivos por los que llegó a la consulta, ¿no? Ahora, si nos planteamos qué pasa en la República Argentina, esta es una encuesta y es la última encuesta, lamentablemente, que ya debería haber otra, pero lamentablemente en la última encuesta que tengo con datos eficientes es la encuesta nacional de factores de riesgo que fue realizada en el 2018, obviamente supervisada por el INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social del momento y la Presidencia de la Nación, y esto fue en el 2018, o sea que esta estadística es vieja, pero nos habla de qué está pasando hoy también, ¿no? Con toda esta problemática, el sobrepeso y la obesidad. Dos temas que tienen que ver con la malnutrición y donde la República Argentina hoy atraviesa problemas de malnutrición importantes, tanto en exceso como en defecto. En exceso, ¿por qué? Porque más del 60% de la población presenta problemas de sobrepeso y obesidad. Y les cuento que en esta estadística hablaba solamente de la mitad de la población. Hoy, pospandemia, les puedo decir que este dato ya es viejo, digamos. Hoy más del 60% de la población presenta problemas de sobrepeso, obesidad. El 40% de la población en la República Argentina es pobre, y ahí hay que destacar qué diferencia hay entre la pobreza estructural y la pobreza por falta de necesidades básicas insatisfechas, por lo cual atravesamos más allá del COVID, otra pandemia que es la pandemia de la malnutrición, tanto de la malnutrición por exceso como la malnutrición por defecto. Como les dije, en el 2018, a raíz de que la mitad de la población presentaba problemas de sobrepeso y obesidad, se observó que el 44% de la población que presentaba problemas de sobrepeso y obesidad tenía diabetes, el 23% enfermedades cardiovasculares y del 7 al 41% presentaban distintos tipos de cánceres. Esto es lo que pasó en el 2018 en el lugar donde trabajo. A mí me gusta hacer estadísticas y evaluar lo que sucede. Se ve muy chiquito, voy a ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí. Ustedes verán que hay diferentes meses, desde enero a diciembre del 2018, se evaluaron todos estos deportes. La mayoría de los deportes. Les diría que dentro de estos deportes entran federados y no federados porque muchas veces hemos evaluado a deportistas no federados, ¿sí? Bien,
¿Qué sucede con esos deportes, que detrás de esos deportes hay deportistas? ¿Qué encontramos? En la evaluación nutricional encontramos que de la evaluación de 5.041 deportistas de distintos deportes, federados y no federados, del 2016 al 2019 les hablo, esto fue prepandemia, el 44% de la población presentaba normopeso, y este normopeso se los voy a poner en signos de pregunta, porque ya vamos a ver qué pasa con este 44%. El 31% presentaba sobrepeso y obesidad el 12%. Si ustedes suman 31 y 12, verán este resultado. El 43% presentaba sobrepeso y obesidad y el 44% presentaba normopeso. Bueno, acá el sobrepeso y la obesidad le gana al normopeso, pero me puse a observar dentro de aquellos que presentaban normopeso y miren lo que salió. La mayor parte de los deportistas que presentaban normopeso, el 44% de los que presentaban normopeso, la gran mayoría debía reducir masa grasa y aumentar masa muscular. Por lo que también nos preguntamos un normopeso entre signos de pregunta. ¿Por qué? Porque hay que mejorar mucho de eso y sobre todo la composición corporal en función a muchas veces posiciones de juego o disciplinas deportivas. Bien, equilibrio. ¿El equilibrio en qué? No solo en los nutrientes y en los alimentos que consumen, sino en las estrategias que utilizan en diferentes periodos de entrenamiento, en los hábitos generales del deportista y en los objetivos nutricionales que ellos presentan. Por lo cual, a mí me parece imprescindible la periodización nutricional versus las dietas de moda. Es decir, no podemos hablar de la dieta del deportista. No hay una dieta del deportista, no existe la dieta cetogénica, ni la dieta low carb, ni la dieta del ayuno, ni la dieta proteica, ni paleolítica. Hay periodos, sobre todo de entrenamiento, hay periodos, sobre todo de competencia o precompetencia, donde no podemos hablar de dietas, tenemos que hablar de planes. Y para un deportista es fundamental que se planifique qué hacer en cada ciclo de entrenamiento, en cada periodo de entrenamiento, en cada fase de su ciclo de entrenamiento, en función no del ciclo solamente, sino de los objetivos que él plantea. Entonces estamos hablando de aplicar nutrición a la realidad que vive cada deportista y no a solamente los periodos de entrenamiento. Hay estudios científicos que evidencian esto y que demuestran permanentemente cómo si uno trabaja de manera personalizada con el deportista, los logros son impresionantes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y para qué? Estas son preguntas que siempre me hago al momento de planificar qué vamos a hacer con este deportista o de qué forma podemos abordar sus objetivos nutricionales, de qué estrategias podemos utilizar para que él pueda de alguna forma cumplir con los objetivos que se plantea. Y no hay otra, hay que periodizar la alimentación. Lo mismo que hacen ustedes como profesores de educación física, lo debería hacer la nutricionista. No existe una estrategia de moda. Hoy puede ser la dieta paleolítica, mañana la dieta cetogénica, pasado otra dieta que se invente, pero la realidad es que cada sujeto es un sujeto único, irreemplazable, y no podemos aplicar una dieta específica en cada uno. Esto solo puede ser llevado a cabo por un profesional que sea nutricionista. Y no solo nutricionista, sino que se dedique a la nutrición deportiva. Cualquier nutricionista no puede hacer esto. Lo debe hacer alguien que realmente se dedique, estudie y se actualice permanentemente en temas que tengan que ver con la nutrición deportiva. Recién hablamos
adaptar el plan alimentario al sujeto. Y me refiero a que un sujeto puede tener un objetivo de salud, otro sujeto puede tener un objetivo estético, otro sujeto puede tener un objetivo deportivo en función a la posición de juego, a la disciplina que haga, a el tipo de deporte, a cómo se encuentre él en ese momento. Pero el contexto es muy importante. Y yo me he encontrado con deportistas que realmente no me puedo explicar cómo pudieron llegar a lograr esos objetivos deportivos comiendo como comían. Sin embargo, hay un contexto que hace, y mucha gente genéticamente ya tiene esa forma para lograr sus objetivos, pero hay otras personas que no. Entonces el contexto me parece que es imprescindible, ver dónde vive la situación económica, política, social que vive ese deportista, ¿no? Ahora, si su objetivo es de salud, no tenemos por qué aplicar ninguna de las estrategias antes mencionadas. Si su objetivo es estético y realmente él quiere llegar a una competencia y dar con las características antropométricas de esa competencia, pues bueno, acá tal vez utilizar alguna de las estrategias no sea tan malo. Y ni hablar de lo deportivo. Pero la pregunta es cuándo, cómo, dónde y cómo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr que llegue a su objetivo deportivo lo más saludable posible y no en el intento empiecen a aparecer otras enfermedades que realmente no son nada beneficiosas para el rendimiento deportivo. En Instagram van a encontrar una charla que tuve el agrado de entrevistar a la doctora Mónica Katz. Escribió un libro que se llama La No Dieta. Me parece sumamente interesante este libro, sobre todo para aquellas personas cuyo objetivo es mejorar su composición corporal en función a la salud, ¿sí? Cómo hacer, cómo educar al paciente para que él logre sus objetivos sin tener que llegar a restricciones o a dietas restrictivas que más que acercar al objetivo nutricional lo alejen del mismo. Se las recomiendo, si quieren está en IGTV, la pueden ver y es gratuita. El profesor Stuart Phillips es un genio para mí. Hizo esta, en realidad, sí, esta es una infografía de... Sí, es una infografía de este doctor. Miren todas estas personas. Todas las personas haciendo dietas distintas. Una haciendo la low carb, la otra la zona, la dieta de la zona, la dieta paleo, la dieta de frutas nada más, la Sow Beach, la Atkins, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las dietas tienen un historial de éxito a nivel individual y sin embargo el número de personas obesas continúa aumentando. ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso? Me encantó esta infografía porque es una realidad. Es decir, si el éxito de las dietas fuera tan real, ¿por qué entonces existe gran porcentaje de sobrepeso y obesidad? ¿Por qué más de la mitad? ¿Por qué el 60% de las personas, sobre todo en la República Argentina hablo, presentan problemas de sobrepeso y obesidad? Entonces, tales dietas no deben tener un éxito rotundo. ¿Habrá personas que con la dieta keto hayan bajado 15 o 20 kilos? Sí. ¿Habrá personas que con la dieta paleo hayan bajado de peso y hayan mejorado su composición corporal? Sí. Ahora, lo que está detrás del seguimiento de esa dieta, el efecto que esta dieta puede provocar a nivel psicológico o a nivel físico y el efecto que puede haber provocado una dieta paleo rica en proteínas y solamente proteínas y nada de carbohidratos en la persona que lo hizo y si realmente lo puede hacer el resto de la vida, que es otra de las cosas que uno se puede preguntar, ¿no? Entonces no creo en el fanatismo de una dieta específica, no creo en la palabra dieta, creo que existen hábitos de vida saludable, hábitos de nutrición saludable, y que no deberíamos estar peleando sobre si la dieta keto es buena o si la dieta paleo es buena, si es mala o qué. Son estrategias, ¿las podemos usar? Sí,
estrategias que podremos usar en ciertos momentos, en algunos deportistas, no en todos, y en función sobre todo del contexto y del objetivo nutricional que ese deportista tenga. Pelea entre colegas no tiene sentido, entre entrenadores tampoco, y entre deportes o entre deportistas menos. Como les dije, son estrategias nutricionales, podemos utilizarlas en ciertos productos nutricionales y en función sobre todo del deportista, evaluar esos cambios de composición corporal y no que vivan a este tipo de estrategias. Son momentos en los que uno puede utilizar para mejorar tal vez adaptaciones bioquímicas, fisiológicas, pero no siempre, ¿sí? Y es muy importante que en el transcurso de la periodización nutricional se vayan realizando también educación nutricional, que para mí es la base de que el deportista aprenda a ser su propio nutricionista. Evaluar qué metas alcanzó, mostrarle la evolución y que él vea todos esos cambios en su composición corporal comiendo. ¿Por qué? Porque el deportista muchas veces cree que el no comer lo va a llevar a mejorar su composición corporal. Y esto es muy errado porque lo que va a llevar es a empeorar su rendimiento físico, a no mejorar su composición corporal, a perder masa muscular y en muchos casos puede ser en detrimento de su propia salud. Aplicaciones en actividad física y deporte. ¿Tienen lugar estas dietas en los deportes? Y mi respuesta es sí, muchas veces sí. En todos los deportes y en todas las personas, y yo les diría que no. Dietas de moda. El problema es la generalización y la extensión a largo plazo. Ese es un grave problema. Yo en el consultorio no dejo de ver pacientes que han seguido más de una de estas dietas y realmente lo que expresan es no solo su descontento en cuanto a no poder seguirlo, sino que además han quedado con secuelas psicológicas, con miedo, con temores, con carbofobias o con miedo de consumir ciertos alimentos que pueden llegar a ser nutritivos, tener miedo al comer, al engordar, al empeorar su composición corporal o incluso a no obtener sus objetivos deportivos. Sin embargo, les puedo asegurar que quienes han seguido una dieta keto y han bajado, hay que ver cuántos han logrado mantenerla. Una dieta low carb, bueno, la podemos usar para mejorar el rendimiento, la fisiología nutricional si quieren o deportiva. Baja en residuos, muchas veces provoca otras alteraciones. Una dieta disociada que desde el punto de vista nutricional no tiene mucho sentido. ¿Por qué no decirles también que tras la pandemia mucha gente ha modificado sus hábitos alimentarios? Muchos por cuestiones económicas y otros por cuestiones culturales y porque realmente les ha sido beneficioso cambiar de una dieta general a una dieta vegana o lacto-vegetariana o flexi-vegana, como le dicen muchos. ¿Por qué? Porque comen muy poca carne y tal vez una vez por mes o una vez cada tanto consumen pescado. La dieta zona o paleo, etc. El tema es que nadie puede seguir una dieta a largo plazo, llámese como se llame, porque va en detrimento de su salud psicológica y obviamente eso va a afectar su rendimiento deportivo y sobre todo su nutrición, sus características bioquímicas, ¿no?, de la nutrición. Es importante saber que muchas veces estas dietas van en detrimento del hambre, de la ansiedad, del insomnio. ¿Por qué? Porque al hacer dietas muchas veces se ve afectada muchas hormonas que uno desconoce y que tal vez la evidencia científica ha demostrado ya todo esto, ¿no? Las dietas restrictivas, la restricción calórica, lleva a que el metabolismo se acostumbre a ese consumo energético tan bajo, a que las hormonas actúen menos, a que el metabolismo basal sea cada vez más lento. Y eso lo que hace es que sea esas personas que dicen vivo a dieta y no logro bajar de peso. Obviamente que tras esa frase uno deberá estudiar todo, ¿no?, desde una analítica de laboratorio para observar si realmente existen alteraciones hormonales que puedan estar afectándolo
o si el cortisol está elevado, si la prolactina está elevada, si hay alguna alteración hormonal, sobre todo en mujeres. Cómo está su hematocrito, su ferremia. Es decir, hay que estudiar muchas cosas detrás de eso, que obviamente que si no se dedican a esto, es muy difícil que logren éxito en el seguimiento de estos planes. En la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, se estudió el efecto del hambre. En 1945 estaban atravesando la Segunda Guerra Mundial y a las personas se las somete a una dieta de 1.300 calorías, 1.200 calorías, y lo que se observó fueron graves problemas psiquiátricos, psicológicos, el tener hambre permanentemente, y esto hace que el cortisol muchas veces se desequilibre, la leptina, que es la hormona que regula de alguna forma la saciedad, también se desequilibre, la grelina, que es la hormona del hambre, yo siempre le digo la Cruella de Vil, porque es la que te dice si tenés hambre o no, la serotonina, que está relacionada con el humor, ¿sí? Todo esto se ve muy afectado y obviamente no solamente va a afectar el metabolismo basal, sino la psiquis del sujeto. A veces lo prohibido genera más deseo y esto hace que mucha gente que es dietante crónico le va a suceder que vive con hambre, vive pensando en la comida, vive pensando en qué va a comer. Entonces generar esto por ahí no es muy saludable. Lo ideal sería mejorar su alimentación, conocer sus hábitos, intentar demostrarle que comiendo los resultados pueden ser mucho mejores. La autorregulación del cerebro, del deseo y de las emociones está muy relacionado, muy relacionado. Y acá vemos, por ejemplo, en esta gráfica, la metáfora del iceberg, donde cómo podemos ver gente que hace dieta, todo lo que está arriba del iceberg es lo que generalmente se ve. Lo que no se ve está abajo. Es decir, todas esas emociones que llevan a la gente a querer hacer dietas permanentes, dietas restrictivas, o esas emociones que están por debajo, que son las que desencadenan hambre, ansiedad, pues habrían que tratarse porque esto es importantísimo al momento de elaborar un plan, ¿no? Y más que una dieta, un plan alimentario que le sea eficiente a ese sujeto, con una actividad física obviamente que sea programada, que sea planificada y que su profesor de educación física lo pueda orientar a mejoras en su composición corporal. Entonces, por ejemplo, hablamos de que hay estrategias que podríamos utilizar en ciertos deportes, pero no en todos los deportistas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en deportes que generalmente son de resistencia o son fosfagénicos, ¿sí? En aquellos que son fosfagénicos, digamos que hay una gran flexibilidad, sobre todo, de macronutrientes. Es decir, ustedes podrían hacer cualquier tipo de dieta en un deporte fosfagénico porque realmente tal vez si consumen o no carbohidratos no los afecte tanto. Ahora, podríamos hacer en la gimnasia artística, en el boxeo, en la fuerza, en halterofilia, dietas hipercalóricas o dietas hipocalóricas, y bueno, eso dependerá de cada uno de los que haga estos deportes y de cuáles son los objetivos deportivos que tenga. Por lo cual, si yo quisiera utilizar una estrategia local en alguno de estos, si es que el contexto social, político, económico de ese deportista lo permite y le es adecuado hacerlo, podríamos hacerlo en ciertos momentos, no en todos, ¿sí? Ahora, sí sepamos que en estos deportes tal vez la flexibilidad de macronutrientes, es decir, usar hidratos, proteínas o grasas, o usar una dieta 40-20-40 o 55-15-30, etcétera, no va a tener, digamos, un efecto marcado en estos deportistas por el tipo de deporte que hacen y por que fisiológicamente, digamos, tal vez no sea tan importante bajar un poco los carbohidratos o bajar un poco las grasas. Estas low carb, bajas en hidratos de carbono, deportes fosfagénicos, entonces podrían no provocar muchos efectos si es que en el deportista es necesario o si realmente el deporte lo requiera para lograr una categoría de peso, etc.
Bueno, acá tienen entrenando bajo, ¿sí? Una dieta rica en grasas, por ejemplo, en proteínas, 1,2 a 2 gramos por kilo de peso de proteínas. Cómo podría mejorar, digamos, la señalización del emetor en la formación y mejoras de la masa muscular. El entrenamiento de la baja disponibilidad de glucógeno haría que utilicen un poco más las grasas como fuente de energía. Pero digo, esto científicamente está comprobado, pero no siempre y no en todos los deportistas es algo que podríamos hacer. Bajas en grasas, bueno, en deportes de resistencia o ultra resistencia podríamos, si quieren, hacer una baja en grasas, pero lo que no podríamos hacer, sí o sí, en estas dietas, es no darle carbohidratos. Estas dietas viven del carbohidrato, estas dietas son, estos deportes viven de los carbohidratos. Son deportes que tienen un consumo de carbohidratos impresionante, son glucolíticos por naturaleza, si bien va a haber un porcentaje de fosfocreatina, oxidación de grasas, pero principalmente el hidrato de carbono es el vedette, digamos, dentro de su plan alimentario. No podrían rendir sin ese tipo de nutrientes. Este es un metaanálisis de dietas bajas en carbohidratos. Lo que refuerza a partir de estos datos es lo difícil que es seguir cualquier dieta a largo plazo, sobre todo en dietas que excluyen ciertos alimentos. Y ya hay un metaanálisis de esto, es decir, nadie les va a seguir un plan low carb o cetogénica o paleolítica por largo plazo. El metaanálisis proporciona evidencia de que el equilibrio energético, y cuando hablo de equilibrio energético son hidratos, proteínas y grasas, es lo que dicta la pérdida de peso y no la composición de los macronutrientes. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Si nosotros hacemos una dieta cetogénica o hacemos una dieta low carb o hacemos un ayuno intermitente y no cuidamos que el gasto energético sea mayor que el consumo energético, el sujeto no va a bajar de peso. Entonces, basta de hablar de estrategias si no hay un cuidado integral del mismo plan y donde no se planifica con suficiente tiempo todos estos objetivos. En cuanto a la paleo, muy rica en proteínas, digamos, es una dieta de la era paleolítica, se basa en alimentos naturales, altos en fibra, en proteínas, vitaminas, minerales, libre de gluten, libre de hidratos refinados, libre de hidratos que provienen de pocas frutas, libre de lácteos, libre de granos y semillas. ¿Qué encuentro en esto? Una falta nutricional increíble. Ahora, ¿podríamos usarla en un periodo? Sí, podríamos usarla en un periodo de entrenamiento, pero no para toda la vida, ¿sí? Incluso aquellos que dicen seguir dietas paleo, realmente si uno analiza la composición de lo que consumen, muchas veces tienen hidratos de carbono. Entonces, no considera el tipo de ejercicio, si aporta o no el tipo de hidratos de carbono según el caso. La masa muscular se adapta y se obtiene energía de pocos hidratos y otras fuentes de grasa. Es cara, es decir, veamos las ventajas y las desventajas de la utilización de una estrategia nutricional al momento de aplicarla, obviamente. Hay estudios que evidencian que el músculo no funciona de la misma manera y con la misma eficacia que cuando la energía proviene de los hidratos de carbono, y esto es así. Indica que los alimentos y cuáles se permiten y es bastante costosa. Bueno, la cetogénica, que estuvo muy de moda en esta época, comer grasas, grasas, grasas. Bueno, yo pediría los análisis de laboratorio como lo he hecho en algunos pacientes que me han llegado al consultorio y donde me han demostrado cómo de haber sido personas saludables han pasado a tener o colesterol elevado, un HDL bajo o triglicéridos elevados, aún bajando de peso. Es decir, habría que ver realmente los efectos de estas dietas ricas en grasas y bajas en otros nutrientes en aquellas personas que la realizan. Es cierto que bajan de peso, pero bueno, habría que ver bajo qué efectos logran hacerlo. Bueno, deportes fosfagénicos, hablamos de flexibilidad en macronutrientes, no así del gasto energético. Eso hay que sí o sí considerarlo. Sí.
Si podemos No, le hacerlo, decía, puede ser. No, no, sí. disculpe que le interrumpa, le quería hacer una pregunta. ¿Puede ser que no, que en esos niveles que ha encontrado usted muy altos, puede ser que no lo han acompañado con una actividad adecuada, que solamente ha sido dieta lo que hacían? En algunos casos sí y en otros no. Hay incluso, no quiero dar nombres, pero hay gimnasios que están promulgando su gimnasio con dietas y le dan la dieta directamente impresa con la actividad física. Llegan cansados, con hematocritos bajos, hemoglobina, alteraciones en los lípidos, en el metabolismo de los lípidos, por lo menos en lo que yo me he encontrado en consultorio. Ah, bien, profe, pensé que pasaba por ese lado, porque, bueno, si hace una actividad física con esa dieta cetogénica que usted decía, eh, de manera aeróbica y segura, se tendría que sobreentender que los niveles de transportadores de grasa, bueno, en este caso los kilomicrones, del HL, no, HDL. HDL, tendría que ser más elevado que el VLDL, que sería Sí, el colesterol supuestamente bueno. eso siempre podría ser a nivel fisiológico. Ahora hay personas que tienen antecedentes familiares ya de hipertrigliceridemia o dislipidemia. Entonces muchas veces, aún haciendo actividad física y aún llevando una dieta adecuada, siguen sufriendo de esos trastornos. ¿Y cuánta gente hace este tipo de dieta sin ni siquiera saber si realmente tiene antecedentes o no de dislipidemia? ¿Se lo han preguntado? Ah, bien, profe. Entonces, cuando uno, a esto me refería cuando uno tiene que englobar la ciencia con la realidad, ¿no? Hay estudios científicos que comprueban lo que acabas de decir, sí, perfecto. Ahora, ¿en todas las personas funciona de la misma manera? No, porque cada sujeto es un sujeto único y va a tener características propias que te hacen pensar que una estrategia puede ser adecuada para unos, pero no adecuada para otros. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Ok. Bien, el ayuno intermitente, otra dieta de moda en la actualidad y en la pandemia fue furor. Hay distintas variantes, de 5 días a la semana 2 ayunos, por ejemplo un martes o un jueves, o variantes de hacer 16 horas de ayuno por 8 horas de ventana alimentaria, es decir, durante esas 8 horas pueden consumir y durante las 16 horas restantes nada. Pero que te encontrás a veces acá, que el que hizo el ayuno en esas 16 horas toma agua, toma líquidos, infusiones, le echa edulcorante o algunas otras cosas, en síntesis no es un ayuno tampoco. Ayuno suficiente de 12 horas, depende. Bueno, hay gente que le viene bien, genial, lo podrá hacer, mientras que dentro de este ayuno o dentro de estas variantes de ayuno intermitente exista un plan que sea equilibrado en macro, micronutrientes y energía, no me parece mal. Ahora, sí, faltan hidratos, faltan vitaminas, faltan minerales, falta hierro, comen cualquier cosa o no se fijan en la calidad alimentaria de lo que van a consumir, creo que es una estrategia que no llevaría a buen puerto al momento de hacer evaluaciones bioquímicas pre y post desarrollo de ese plan. Bueno, el entrenamiento en ayuno obviamente puede servir como una estrategia en lo deportivo, eso ya está estudiado. Tendríamos que ver en qué momento y en qué fase del entrenamiento es el más adecuado, sobre todo para el aumento de ácidos grasos intramusculares, para mejorar la capacidad oxidativa, para el ahorro de depósitos de glucógeno, para mejorar la recuperación post ejercicio, para mayor almacenamiento del glucógeno y para mayor tolerancia al esfuerzo. Perfecto, todo esto es perfecto. Ahora, no dejen de seguir al deportista en equipo, ¿no? De evaluar bioquímicamente qué es lo que pasa previo al desarrollo de este plan alimentario y qué es lo que pasaría post al desarrollo de esta estrategia alimentaria en ese momento deportivo. Y eso solo y exclusivamente lo puede hacer un nutricionista que se encargue de esto, ¿sí? De medir y demostrar cuáles son los efectos de lo que está haciendo.
El ayuno intermitente, hay una controversia, hay algunos que opinan en positivo, otros que opinan en negativo, y bueno, les voy a dar a dos referentes que desde mi punto de vista tal vez ustedes puedan encontrar otros. Quien opina en positivo es un neurocientífico, trabaja en la Universidad de Hopkins y realmente evidenció los beneficios del desarrollo del ayuno intermitente en personas con sobrepeso o obesidad, donde pudo observar beneficios en lo metabólico, en la reducción del peso. Estamos hablando de ayuno intermitente donde se ha tenido en cuenta el equilibrio que hablamos recién de macro, micronutrientes y del gasto energético, ¿sí? Es decir, de la cantidad de calorías que requiere y de la cantidad de calorías que gasta, no de un ayuno intermitente sin considerar este equilibrio. Entonces sí han observado beneficios metabólicos, han observado reducción de peso, hay una menor incidencia en el cáncer y en la obesidad, hay aumento en la esperanza de vida. Es cierto todo esto, incluso los estudios lo evidencian. Ahora, ¿qué se encuentra en negativo? El efecto que a nivel hormonal puede llegar a provocar muchas veces el hacer cosas que a uno no lo hacen sentir muy bien. Entonces, por eso yo siempre les digo que hay un metaanálisis de ayuno intermitente donde vemos estudios a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Y si realmente lo que estarían faltando en estos momentos serían estudios a largo plazo, es decir, si hay a corto plazo, mediano plazo y han observado estos efectos positivos, ¿qué pasa si yo desarrollo este tipo de dietas a largo plazo y qué efectos metabólicos podría obtener si logro realmente que la gente haga esta dieta cetogénica durante toda su vida? Bien, ¿qué se ha observado, chicos? El descenso de la capacidad anaeróbica en sedentarios, como deportistas, por ejemplo, futbolistas, judoka, velocidad, o sea, descenso de la capacidad anaeróbica. Potencia aeróbica medida por el test de Wingate, no demostraron diferencias cuando el entrenamiento es a la mañana, pero se observa diferencia cuando se entrena en otros horarios. Por ejemplo, esto se observó en deportistas olímpicos que practican el Ramadán, donde, bueno, por una cuestión cultural, religiosa, deben hacer sus ayunos y hay que respetarlos. Ahora, lo que hay que ver es su forma de entrenar y que afecte lo menos posible el entrenamiento o la competencia. A lo largo de las semanas se ven cambios en la capacidad aeróbica, sobre todo en aquellos que realizan dietas restrictivas. Entonces, si ese sujeto tiene que entrenar a más del 70%, yo les diría que no, que tengamos cuidado, ¿sí? Se observa en cuanto a la fuerza una disminución en la contracción máxima siempre que existe una pérdida de peso. Se observa disminución de potencia media y pico durante el test de sprint cuando se realizan ayunos en Ramadán. Todo esto ha sido estudiado, como les dije, solo y exclusivamente en deportistas que practican el Ramadán en unas Olimpiadas. Es decir, que tenemos que ver qué pasaría en el resto. Si ustedes logran en esos deportistas armar un plan que sea equilibrado en cuanto a calorías que vayan a gastar y macro, micronutrientes y respetan sus ayunos, no habría problema. Sí puede haber algunos efectos, sobre todo si sus entrenamientos son a más del 70% de su capacidad aeróbica, ¿no? Y pierden un poco la capacidad de fuerza en algunos tests. Bien, ¿qué pasa en deportistas que hacen ayunos intermitentes? Fíjense, estos deportistas hacen ayuno de 16 horas, tienen mucha masa muscular y entrenan 5 horas. Pero estos deportistas consumen 12.000 calorías, son gordos. O sea que el ayuno no es... perdón, que me están llamando. Un segundo. Santi, ya te llamo, ¿sí? Estoy dando clases. Ya te llamo. Ah, bueno, no sabía. No, está bien, no te hagas problema, ahora te llamo. Entonces, si no cuidamos el equilibrio de ese ayuno, pues entonces vamos a terminar así. Estos deportistas consumen más de 12.000 calorías, ¿sí? Y obviamente hacen ayunos de 16 horas. O sea que el ayuno no es el responsable del descenso de peso.
A eso quiero llegar. Un ayuno puede respetarse, un ayuno puede utilizarse como una estrategia deportiva, pero no es el responsable del descenso de peso de un individuo. El descenso de peso lo va a lograr cuando él consuma menos de lo que gasta y cuando cubra todos los requerimientos nutricionales adecuados. Si bien existen deportistas destacados, referentes, Lionel Messi, Luis Scola, que han hecho dietas de ayuno intermitente, la low carb en Lionel Messi, en ambos casos hubo una reducción calórica y se ordenó la alimentación, es decir, pasaron de comer cualquier cosa a mejorar y ordenar su alimentación, ¿sí? Pero no fue porque hacen esta dieta, ellos mejoraron su estado físico, su rendimiento deportivo. Obviamente que cualquier deportista que tenga un exceso de masa grasa o tenga que mejorar su composición corporal, sea la estrategia que ustedes utilicen y mejoren el consumo, bajando un poco las calorías de 300 a 500 calorías menos por semana, va a mejorar su composición corporal y de hecho va a mejorar su rendimiento físico. Eso ya está, pero incluso aceptado, demostrado, etcétera. Suplementos de mayor uso en deportistas recreacionales. Este es un estudio que hizo SPEN en el año 2020, donde hicieron una encuesta a los deportistas más destacados. Observaron que el consumo de suplementos más ingeridos son las proteínas, las whey protein, los geles, las gomitas, las vitaminas, a veces innecesarias, ¿cierto? El monohidrato de creatina. Ahora, ojo con esto, ojo con autosuplementar, ojo con suplementar por suplementar o dar a lo mejor un suplemento sin saber de qué marca es el que estaría consumiendo el deportista. ¿Por qué? Porque, como les digo, todo es individual. No debemos usar suplemento en función al deporte que hace el sujeto. ¿Por qué? Porque hay ciertos suplementos que se utilizan en ciertos deportes, otros que se utilizan en otros. Pero, ¿qué pasa con el deportista? ¿Han hecho un análisis de laboratorio para ver si realmente ese deportista puede consumirlo? Si les cuento las veces con las que me he encontrado con enzimas hepáticas alteradas o con proteinogramas elevados sin necesidad del consumo de estas proteínas. ¿Por qué? Porque su dieta a lo mejor ya tiene las proteínas adecuadas y encima si se suplementa las incrementa mucho más. O alteraciones en enzimas hepáticas, alteraciones en la CPK por malos entrenamientos o excesos en entrenamiento y suplementación inadecuada. Es decir, esto pasa cuando uno generaliza, utiliza suplementos en función a la generalidad. Y cuando uno utiliza o suplementa a un deportista, tiene que ver el todo, lo global, desde todo, desde el análisis de laboratorio previo, durante y post. Y esto se puede hacer porque de hecho lo hacemos. ¿Qué nos pasa también con muchos de estos deportistas que adquieren suplementos de manera por internet o compra por internet? Muchos de ellos realmente tienen lo que dicen que tienen, pero hay muchos que no. Generalmente los que más problemas acarrean son aquellos que dicen ganadores de peso, aumento de masa muscular o descenso de peso, que realmente no hay ninguna evidencia que bajen de peso con estos suplementos si obviamente no está acompañado de un plan equilibrado y si no hace actividad física. Es importante conocer los marcadores biológicos y nutricionales, la cantidad en los momentos, días y dosis. Otra de las cosas, le dan los suplementos, no le dicen cómo los tienen que tomar, en qué dosis, ingieren dosis inadecuadas muchas veces y todo esto obviamente pasa por la autosuplementación. Hay una legalidad, hay una eficiencia y una seguridad de cada uno de los productos y eso generalmente se estudia al momento de suplementarlo. Por lo cual me parece imprescindible la nutrición, la preparación y la puesta en marcha. Todo esto tiene que trabajarse en equipo y no es sencillo. Yo como nutricionista llevo 20 años de carrera dedicándome a la nutrición deportiva, trabajando con genios del deporte, genios, con los referentes más importantes en Mendoza. He trabajado con mucha gente, deportólogos, médicos, profesores de educación física destacadísimos y les puedo asegurar que hacer nutrición deportiva no es nada sencillo. Fíjense, esta es una tabla que presentó Francis Holway y me encantó porque dice valoración subjetiva del grado de dificultad en diferentes áreas de la nutrición deportiva.
Si yo les hablo de lo que es hacer una planificación nutricional en un triatleta, ustedes no se pueden imaginar lo complicado que es. Lo que es hacer un plan nutricional para un judoka o lo que es hacer un plan nutricional para un ciclista en ruta durante el periodo general, durante la precompetencia, la competencia, es complicado. No es sencillo, no se trata de un papel ni una dieta escrita, se trata de un seguimiento, se trata de analizar qué le va pasando a ese atleta a nivel bioquímico antes, durante y después de esa planificación. Se trata de ver cuán ese deportista ha logrado sus objetivos nutricionales en cuanto a composición corporal, ¿sí? Porque muchas veces uno genéticamente ya es mesomorfo y está buenísimo, pero hay muchas veces que no tenés esa realidad, ¿sí? Y que aún entrenando y que aún haciendo la dieta estricta y haciendo todo lo que tenés que hacer, no lográs ese objetivo. Entonces, yo creo que los cambios deben ser progresivos, lentos y ir mostrando poco a poco esos cambios y que él vaya visualizando a través de test o de test de evaluación deportiva, si mejora su rendimiento físico, si mejora su resistencia aeróbica, si mejora su fuerza, si realmente logró hipertrofiar o si realmente logró aumentar la masa muscular, etc. ¿El peso define todo?